¿Anda? ¿Cómo les va? Bien. ¿Cómo se entiende esta A situación? diferencia de lo que estábamos viendo y lo que vemos en los diferentes partidos políticos en Uruguay, para engancharlo con lo que estamos viendo, donde hay alianzas, presentaciones, ya se empieza a hablar de candidatos, empezamos a pensar en las elecciones. Guatemala tiene un presidente electo y la verdad que está el presidente electo, Bernardo Arévalo, está denunciando que no sabe verdaderamente si va a poder asumir. Electo con más del Fíjense la 60% de situación. los votos, ¿no? Electo con más del 60% de los votos, 37% de la ex primera dama Sandra Torres, y está denunciando un golpe de Estado en cámara lenta. Esas son las palabras, lo estoy citando, las palabras que utilizó Bernardo Arévalo. Mucha reacción social, mucha reacción en las calles. De hecho, unos minutos antes de llegar al canal, ahí vemos a Bernardo Arévalo, este hombre que nació en Montevideo. Sí, sí. Nació en Montevideo, hijo del primer presidente electo por voto directo en Guatemala, José Luis Arévalo, en los años 50, fines de los 40 y principios de los 50. Este hombre que se metió en la carrera electoral, pasó a un balotaje, ganó la segunda vuelta por holgado margen. Su victoria fue reconocida por toda la comunidad internacional que observó las elecciones. Y bueno, hubo una denuncia de fraude por parte de su rival Sandra Torres, pero más importante que eso, y por eso son las protestas que se han formado en los últimos días en Guatemala, la última hace ratito, de estudiantes universitarios que se unieron a movimientos indígenas que apoyan a Arévalo y sobre todo apoyan que haya una transición política sin violencia y una transición política dentro del marco legal en Guatemala. Todavía no asumió Arévalo. No asume, asume en enero. Hay mucha distancia entre las elecciones que fueron en agosto, la segunda vuelta, y la asunción en enero. Y lo hemos señalado en algún momento nosotros aquí en el noticiero, que había cierto temor con esta transición. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que termina pasando en la última semana y por qué estamos hablando hoy de esto? La justicia decide incautar, o incautarse, depende de la versión que queramos tomar del idioma español, de las cajas lacradas con las actas de las dos vueltas de las elecciones guatemaltecas. Ahí vemos imágenes de ese momento, ¿no? Del momento en el cual efectivos del Ministerio Público se llevan de instalaciones de las autoridades electorales estas actas que ya fueron validadas por la autoridad electoral. Es decir, la victoria de Arévalo no está por ahora en cuestión. ¿Por qué es relevante esto? Más allá de las protestas, más allá de los movimientos sociales en las calles, más allá de lo que estamos viendo ahora en imágenes, que es una enorme presencia policial en las calles de Guatemala. Es importante, miren, ahí van las cajas lacradas en manos, y eso es lo que pasó. Personal de la autoridad electoral intentando evitar que se llevaran, por orden de esta señora, Consuelo Porras, la ministra de Justicia, por orden indirecta, ¿no? Porque en realidad lo resolvió un juez el tema de la llevada de esas cajas. Termina ocurriendo entonces que se llevan estas actas y la pregunta es, ¿qué significa esto? Según la justicia, que se lleven las actas no tiene consecuencias porque la victoria ya fue validada. Pero cuando hay una denuncia de fraude por parte del partido de Sandra Torres, no hay pronunciamiento por parte del gobierno de esta situación, sobre esta situación, se teme que haya algún tipo de denuncia posterior a esta incautación que termine convalidando lo que ya de hecho ha sido la cuasi destrucción del partido político que sostiene a Bernardo Arévalo, que se llama, como bien decías Gaby, Semilla. Los legisladores de Semilla actualmente son independientes dentro del Congreso, porque Semilla no tiene, por decisión de la justicia, personería jurídica. Pudo participar de las elecciones y Bernardo Arévalo pudo participar de las elecciones porque no se lo puede suspender a un candidato cuando el proceso está en marcha. Pero una vez terminado el proceso, puede quedarse definitivamente sin personería jurídica y los legisladores, los 23 legisladores que fueron electos por este partido en las elecciones observadas por la comunidad internacional, validadas por las autoridades electorales, quedarían entonces desarticulados como unidad dentro del Congreso. No podrían participar de comisiones de trabajo, no podrían representar al país
como legisladores electos democráticamente. Entonces, en definitiva, dejarían, si esto ocurre, sin sustento a un presidente que ya tiene minorías dentro del Parlamento. Entonces, la pregunta es, ¿bajo alguna circunstancia podría ocurrir que no asuma un presidente electo con más del 60% de los votos? Es una respuesta que es muy difícil que yo te dé a ciencia cierta. Es muy difícil decirte sí o no. Hay escenarios. Escenarios que no son predecibles porque no sabemos qué decisiones va a tomar una justicia que ha sido bastante poco predecible. Ahora, si esta incautación de actas electorales termina dándole pie a las autoridades judiciales para decir que hubo un fraude, ¿de qué manera sostienen la asunción del presidente? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Por eso hay mucha presión de la comunidad internacional, la Unión Europea, Estados Unidos y la OEA para que haya una transición pacífica. ¿Por qué? Repito, las autoridades electorales de Guatemala han dado por bueno el resultado. Los observadores no vieron un fraude en Guatemala. Hay una denuncia por parte de la justicia, y aquí radica la complejidad mayor de este problema, que como ven es jurídicamente muy difícil, que es una denuncia sobre falsificación de firmas contra el partido de Arévalo. Eso le quitaría legitimidad a la formación política que lleva al presidente electo al poder. Y ahí las decisiones judiciales pueden ir por varios lados. Un lado es la ley, aplicar la ley de delincuencia organizada, así se llama en Guatemala. Y si se aplica la ley de delincuencia organizada, en ese caso no hay certeza efectiva de que Bernardo Arévalo efectivamente no termine siendo acusado. Mauricio, para terminar, ¿cuál es la situación que se está dando en las calles de Guatemala ahora? Había protestas, nos comentaste ahí el pasar. Protestas se empezaron a sumar los universitarios a los movimientos indígenas que están bloqueando las calles, una decisión también de la misma justicia que interviene entonces al Poder Electoral de señalar que los bloqueos pueden ser desalojados, la fuerza como, dijeron, último recurso al fin. Es decir, ojalá que no pase a mayores, pero la situación de tensión va increyendo. Repito, el candidato, ahora presidente electo, Bernardo Arévalo, denuncia un golpe de Estado en cámara lenta. Las comunidades indígenas convocan a un paro nacional tras estos 5 días de intensa actividad en las calles, ¿no? Estamos esperando la confirmación de si efectivamente lo van a realizar. Lo importante es que hace minutos se plegaron estudiantes universitarios y ese movimiento creció.